buenos días a todos. Gracias a aquellos participantes que se han ido uniendo a la sesión. En aras de ser muy fieles al tiempo, pues les damos la bienvenida a este webinar número 7 de la iniciativa Scale for Resilience, en donde hemos titulado este último webinar de esta gran serie de webinars. Lo hemos titulado Información científica en el diseño integral de servicios financieros para la agricultura. Sean todos ustedes bienvenidos y a continuación voy a contarles un poco sobre qué se trata la sesión y quienes nos acompañan esta mañana. Entonces, como pueden ver, quien les habla, Andrea Castellanos, investigadora asociada senior de la Alianza Biodiversity CIAT, más específicamente del Grupo de Acción Climática. Hoy también nos acompaña Jaime Osorio, director para América Latina de Yapu Solutions. Hoy también está con nosotros Blanca Fiallos, jefe de negocios de la institución microfinanciera Pedro Moncayo. Y por último, Carlos Navarro, investigador asociado senior también del equipo de acción climática de la Alianza Biodiversity CIAT. Muchas gracias a ellos tres por acompañarnos hoy. Y bueno, voy a contarles un poco ahorita sobre cuál va a ser nuestra agenda esta mañana. Vamos a iniciar con esta introducción a la sesión. Después les voy a contar un poco acerca de qué es Scale for Resilience para aquellos que nos acompañan por primera vez. Y a continuación vamos a tener las presentaciones de nuestros panelistas, en donde Carlos va a iniciar hablándonos un poco de cómo influye la ciencia en ese diseño de soluciones financieras. Después, Jaime Osorio de Yapu nos va a contar cómo Yapu usa esa ciencia generada, en este caso por la Alianza en términos de datos climáticos, para el diseño de soluciones financieras o herramientas financieras para pequeños agricultores. Y en último lugar, Blanca, desde la institución Pedro Moncayo, nos va a contar cómo ha sido ya su experiencia implementando estas herramientas digitales en campo con los agricultores. Y tendremos un minuto, alrededor 10 o 15 minutos de preguntas al final. Así que pues, les invito a que si tienen preguntas podemos usar el chat para hacerlas. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar ahorita un poco de qué es Scale for Resilience. Scale for Resilience es una iniciativa que nació hace aproximadamente un año en el marco de una iniciativa más grande que es Race to Resilience, liderada por los campeones de acción climática de las Naciones Unidas, que busca incrementar la resiliencia frente al cambio climático. Y en este caso, Scale for Resilience, como ustedes pueden ver aquí, busca incrementar la resiliencia para los más vulnerables, y en este caso son los pequeños agricultores, tanto en África como en América Latina. Y como ustedes saben, los pequeños agricultores son la base de la agricultura en América Latina. Entonces, ¿qué buscamos? A través de integrar toda la cadena de financiación, poder llegar a 2030 con 3 millones de pequeños agricultores que sean más resilientes frente al cambio climático, a través del acceso a soluciones financieras que promuevan las soluciones basadas en la naturaleza. Siguiente. Y para poder hacer esto, tenemos una institución o un agente, como lo hemos denominado aquí, que es muy importante, que son las instituciones microfinancieras, las hemos denominado agentes locales de cambio. A través de estas instituciones podemos promover esas soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente son soluciones que ayudan a incrementar la resiliencia, en algunos casos contribuyen a la mitigación, pero también contribuyen a generar un mayor retorno en la inversión de estas soluciones, aumentan los ingresos de los agricultores para pues finalmente aumentar su productividad y su resiliencia. Y esto, ¿por qué es importante? Porque, como ya les comenté, los pequeños agricultores y las comunidades rurales son esa columna vertebral de la seguridad alimentaria de nuestra región. Básicamente la producción en América Latina, por ejemplo, está en manos de los pequeños agricultores, de agricultores familiares, que son los más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Y a través de estos agentes locales de cambio, las instituciones pueden dar acceso a esos factores financieros con un menos riesgo de crédito.
Entonces, en este sentido, las instituciones microfinancieras son importantes para el cambio. ¿Por qué? Primero, porque prestan un buen servicio a las poblaciones rurales, son un contacto mucho más directo. En segundo lugar, porque tienen una fuerza en campo permanente que recoge información a diario, pero que también en algunos casos presta asistencia técnica. Y tercero, se benefician directamente de clientes más resilientes. Los riesgos de la cartera disminuyen y la economía mejora. Entonces, es un gana-gana. Siguiente. Y bueno, les quiero presentar aquí el ecosistema de Scale for Resilience. Esto es un poco como la visión de esta iniciativa que busca poner a todos los actores en un mismo lugar, haciendo lo que pues, a cada uno le compete, pero buscando esas sinergias para poder generar unos esfuerzos mucho más grandes que permitan generar unos resultados o unos impactos importantes. Entonces, iniciando en nuestro ecosistema están las instituciones, lo hemos denominado academia, puede ser investigación, ciencia, en donde básicamente lo que hacemos es generar datos de clima, de negocios, de agricultores, de agricultura, de soluciones climáticas o de soluciones basadas en la naturaleza, que después son sometidos a unos procesos de innovación por instituciones, por ejemplo, como Japo Solutions, que después generan esos productos de innovación que pueden ayudar o soportar las decisiones que tomen al final los inversores a través de las instituciones microfinancieras. Entonces, a través de estas innovaciones estamos informando procesos de toma de decisiones sobre nuevas inversiones que pueden ser resilientes. Y finalmente, eso se traduce en finanzas para la adaptación, en productos financieros que van dirigidos a pequeños agricultores con el propósito de incrementar resiliencia. Siguiente. Y bueno, aquí les presento algunas de las instituciones que ya hacen parte de nuestra iniciativa de Scale for Resilience. Por supuesto, siempre tenemos las puertas abiertas para que más instituciones se unan, se beneficien de este ecosistema que pretende, pues, en gran parte también fortalecer las capacidades de nuestros socios y poner a su disposición todas las innovaciones que estamos generando en la iniciativa. Siguiente. Bueno, y producto un poco de lo que ha sido este primer año de Scale for Resilience, ha sido esta serie de webinars en donde tanto ustedes como nosotros hemos aprendido muchísimo, hemos tenido presentando a las instituciones iniciadoras de esta iniciativa como lo son YAPU, como lo es GAWAL, como es la Alianza Biodiversity CIA, así como otros miembros parte de nuestra iniciativa como lo vamos a ver hoy con Pedro Moncayo. Así que pues la invitación es a que este es el último webinar que tenemos planeado para el año, pero a que continúen conectados con nosotros a través de las redes sociales para ver qué continuamos haciendo con Scale for Resilience. Siguiente. Bueno, recordarles que pueden hacer preguntas a través del chat en las presentaciones. Yo voy a estar súper atenta tomándolas para que aprovechemos a estos 3 expertos que vamos a tener el día de hoy. Y sin más preámbulos, siguiente. Yo les quiero presentar a los 3 panelistas. Como ya les mencioné, vamos a tener a Jaime Osorio, quien es el director para América Latina de Yapo Solutions, a Blanca Fiallos, que es la jefe de negocios de la institución microfinanciera Pedro Moncayo, y a Carlos Navarro, que es investigador asociado senior de la Alianza Biodiversity CIA. Siguiente. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Carlos para que nos hable un poco sobre cómo la ciencia está informando el diseño de soluciones financieras. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos los que se encuentran. Buenas tardes a quienes se encuentran en otras partes del mundo. Quisiera en muy breves minutos poderles contar acerca de los riesgos de la agricultura, que es donde se diseño de los mecanismos financieros para pequeños agricultores. En efecto, mecanismos financieros para resiliencia climática y del entendimiento de los riesgos climáticos sobre la agricultura. La agricultura es una actividad de nicho, por tanto depende de las condiciones a ese nicho. Y el clima, parte, digamos, de esos factores dentro del nicho, influencia al menos el 39% de la productividad en el campo, todos los factores climáticos. Esto, por supuesto, pues afecta la toma de decisiones y pues afecta también la productividad. El cambio climático, sobre todo, afecta la extensión y la intensidad
en agricultura y entendemos que por el cambio climático, por el África, nuestros sistemas son clima, pero no son resilientes. Por favor. Gracias. No sé si me escuchan del todo bien. Voy a tratar de ser lo más pausado de mala conectividad. En un nivel de agricultor, a nivel agricultor también para el diseño de productos financieros, en ciencia de clima, con ciencia los primero debemos entender acerca de la necesidad del usuario y generalmente todos estos productos los vamos a efectuar en el ambiente o en el ecosistema que denominamos diseño centrado en el usuario. Entonces debe partir, por supuesto, los usuarios y cuando nos ponemos en los zapatos de un agricultor, entendemos que gran parte de la productividad del campo, los medios de vida de los agricultores, pues están afectados por clima. ¿No se escucha? Carlos, se está escuchando un poco entrecortado. Tal vez si apagamos tu cámara funciona un poco mejor, por favor. Gracias. Ok. ¿Dime si se escucha mejor? Sí, mejor. Listo. Vamos así entonces. Muy bien. Les decía entonces que agricultor, pues precisamente el diseño de mecanismos financieros debe partir desde los usuarios. Un gran porcentaje de la producción de América Latina depende de estos pequeños agricultores quienes tienen pérdidas en una escala de hasta por pérdidas relacionadas con eventos climáticos. El clima se constituye en un desafío inherente para porque además del clima hay otros factores como es el uso de agroquímicos, el suelo, ¿verdad? Que generalmente eficiente, por ejemplo, en Latinoamérica, costos de producción variable, limitada diversificación de los ingresos, pero de que nosotros podríamos, de todos factores abióticos que afectan la agricultura, menos predecibles factores. Y en esta brecha que nosotros, en este caso, nuestros agricultores, y la información de podría ayudar a decisiones, que les podría ayudar a manejar desde sus fincas la variabilidad que se les presenta año con año, cambio climático que les está haciendo de la productividad de estos cultivos y los extremos que pues, afectan seriamente la agricultura. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de la variabilidad, seguramente todos hemos escuchado el fenómeno de la niña. El niño de un mismo fenómeno de Lenos, que es el del sur. Básicamente son dos fases contrapuestas de condiciones de temperatura pacífico. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, se calienta el océano Pacífico, tenemos en condiciones canas, aunque esto depende del país, tenemos con ese calentamiento, pues tenemos que tengamos, por ejemplo, menos lluvias, por ejemplo, en países centroamericanos, en Colombia, ¿verdad? Más lluvias como Perú. Y en una, por ejemplo, cuando tenemos enfriamiento del Océano Pacífico en esa zona, pues tenemos las condiciones contrapuestas. Cuando tenemos enfriamiento, tenemos más condiciones en condiciones centroamericanas, viceversa en algunos países del sur del continente. Que si nosotros podemos entender un poco desde la ciencia la dinámica del clima, como a través del monitoreo de la temperatura del mar, nosotros podemos posibles condiciones de lluvias, sobre todo lluvias normales, pues esta información podría ser bastante valiosa para toma de decisiones. Siguiente. Y basado en esa información, desde hace varios años en Latinoamérica lo que denominamos servicios de información climática. Servicios que no solamente es información de clima o información agronómica, esa información climática en un lenguaje muy comprensible para los técnicos, por ejemplo, y sobre todo también para los... Y los servicios climáticos también ayudan a que realmente se use por forma por parte de los para que se puedan tomar mejores decisiones. Latina. Un ejemplo muy puntual de lo que serían los servicios de información climática en América, por ejemplo, las mesas técnicas
Son un mecanismo con el cual se entrega servicios de información climática, se discuten las condiciones de lo que podrían ser los siguientes meses y se generan una serie de que pueden usar los técnicos y a su vez trasladarlas a los agricultores para que ellos sean más resilientes en el clima. Siguiente. Pues esa información tan valiosa a través de los servicios climáticos, que se entrega a través de los servicios climáticos, vamos a generar diversos a la medida del usuario, portafolios de, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza o prácticas que ustedes han escuchado de agricultura sostenible, pues son prácticas que eran el agricultor más sostenible en el clima. Entonces, basado en información de clima, poder portafolios a la medida, ¿verdad? Entendiendo que estamos en un diseño centrado en el usuario, adaptados a cada usuario a un nivel local, la eficiencia de usar esos portafolios versus no usar prácticas que están priorizadas basadas en información. Y luego, una vez de que se han testeado a nivel local, estos portafolios se pueden a un nivel de escala, ¿no? Llevar a escala, en donde podemos identificar pues cuáles, por supuesto, serían los retos a las limitaciones que tenemos que haya una adopción. Al final del día, nosotros podemos apoyar el diseño de mecanismos y con mayor impacto basados en estos portafolios en resilientes. Siguiente. Pero sobre todo es climático, desde la ciencia, hay para generar mecanismos financieros, la información de ciencia, hemos visto que la energía funciona bastante bien. Es la ciencia detrás de la información climática. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando, nosotros podríamos cuantificar una cierta zona debido a condiciones climáticas. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos determinar si tenemos un impacto alto, medio, medio bajo, bajo, para diferentes relacionados con clima. Riesgos como, por ejemplo, sequías, riesgos, por ejemplo, como inundaciones, riesgos como tormentas o heladas, pueden estar fundamentados en indicadores climáticos, que ya habrán un ejemplo de climáticos también están asociados a esos escenarios que podríamos tener de variabilidad climática, escenarios como cuáles, por ejemplo, escenarios como el niño, la niña, ¿verdad? Creo que hay un error, pero podríamos tener condiciones normales o de la niña que nos influencian a estos en escalas de meses hasta años. Y también podemos nosotros analizar dependiendo de la escala de trabajar. Entonces podemos a un nivel histórico, ¿verdad? Podemos entender cómo analizar en la historia riesgos y luego poder cómo estos riesgos han variado en un tiempo más cercano, ¿no? O así en tiempo real, es decir, en los últimos meses cómo han estado. Y así es una información muy de mecanismos financieros. Siguiente. Como les digo, sobre todo en ciencia, tenemos unos casos de éxito. Hemos venido trabajando en una alianza entre CIA y YAPU. Hemos provisto de información, esa información procesamiento en bases de datos globales. Por ejemplo, en este caso, tenemos datos de lo que denominamos CHIRPS, que son datos calibrados para latinoamericanas. Por ejemplo, NASA Power también son abiertos, disponibles, que pueden ser usados para la cuantificación de estos indicadores. Variables, por ejemplo, variables de suelo que también pueden ser ingresadas en los modelos. Y al final del día podemos determinar, ¿verdad?, diferentes riesgos como sequía, tormentas, heladas, basados en índices. Por ejemplo, en el explicar la sequía basado en índices consecutivos o días secos en un mes. Podemos explicar, por ejemplo, tormentas más como días muy húmedos, el 95 de lluvia, que son esas lluvias como tormentas muy fuertes, en las cuales podemos a través de ese indicador explicar el riesgo de tormenta. Tenemos, por ejemplo, heladas. Días con heladas son aquellos que, por ejemplo, tienen temperatura mínima de menor a 1 grado centígrado, donde suceden estas heladas. Y riesgos de inundación. En el caso de inundación, por supuesto, hay que tener en cuenta otras variables
climáticas, incluyendo variables de suelo, por ejemplo, cobertura terrestre, textura, pendiente. La ponderación de estas variables junto con el explicar cuál sería el riesgo de inundación en una zona en particular. Finalizo mi intervención. Por ejemplo, es un ejemplo de cómo nosotros podemos información valiosa que se puede introducir luego de los más complejos relacionados con riesgo. Entonces aquí, por ejemplo, les estoy mostrando a través de generar un índice, en este caso, por ejemplo, CDD, que es días consecutivos. Entonces determinamos, por ejemplo, en la historia cómo ha estado este índice, en este caso bajo condición de años el niño, en este caso. Entonces ustedes pueden observar allí, bueno, podemos ver seco es cuántos secos tenemos a través de uno de los meses. Luego eso lo podemos transformar en categorías que nos indique un riesgo medio, un riesgo dependiendo del indicador de días secos. Y a la final del día podemos, pues, cuál es el riesgo a sequía en cada uno de los meses históricas para el producto, ¿verdad? Que se genera no solamente para sequía, sino que se tipos de hazards, bueno, los tipos de riesgos, por ejemplo, los que les mostraba anteriormente, pues son aquellos que pueden ser usados luego para correr los modelos financieros. Está ahí para que ahora pueda hablar un poco acerca de este tema. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. A continuación, entonces, tenemos a Jaime Osorio, director para América Latina de Yapu Solutions, quien nos va a mostrar cómo Yapu está tomando toda esta información para integrarlas en diferentes innovaciones que al final sirvan a las instituciones microfinancieras. Adelante, Jaime. Gracias, Andrea. Ok. Bueno, entonces, primero contarles que eso que nos acaba de comentar nuestro colega Carlos son diferentes series de datos que como institución, digamos como institución financiera, en ocasiones son complejos el análisis o tomar esta información y tratarla de llevar a cabo dentro de los procesos institucionales. Por lo tanto, es importante que la institución financiera, digamos, que genere esas capacidades o se apoye en instituciones como Yapu, quien ha generado todo su conocimiento durante los últimos 10 años acerca de cómo mejorar precisamente o cómo tomar esta información climática y facilitar la lectura o el análisis o el involucramiento de esta información climática dentro de los diferentes escenarios crediticios o de servicios financieros. Porque acá podemos hablar tanto de crédito también como seguro, e inclusive como programas como asistencia técnica se pueden direccionar a través de toda esta información. Entonces, a partir de ello, tal vez si habláramos 10 años atrás, 15 años atrás, puede ser que como instituciones financieras no tuviésemos en cuenta estos riesgos climáticos, ya que el clima era una variable, si bien ya presentaba algunos tipos de eventualidades no tan críticas como la tenemos en el momento. De allí nace digamos que la medición y el interés de las instituciones financieras, de los diferentes entes, de los inversores, empezar a hacer las mediciones de riesgo, porque hoy sí ya es un riesgo latente, dentro de los escenarios que se presentan en los clientes que se atienden, en las zonas, también en las diferentes producciones, en las diferentes cadenas de valor. Entonces, de allí nace como este concepto de SARAS y nace como, digamos, un primer punto, una punta de lanza, empezar a hacer toda la medición de riesgos climáticos. Entonces, vamos a ver en esta presentación
cómo estos datos y otros datos que existen actualmente en el escenario, estos datos científicos, los podemos usar como institución financiera para precisamente hacer una gestión tanto de información como una gestión de riesgos climáticos dentro de la institución, y cómo esto, a través de esta gestión, puedo generar oportunidades o tomar mejores decisiones a nivel estratégico y a nivel también operativo. Entonces, inicialmente quiero contarles de esta lámina. Dentro del YAPU hemos establecido a lo largo de nuestra experiencia para la medición del riesgo climático, esta ecuación que ustedes ven acá, que habla de la vulnerabilidad con 3 variables: exposición, más sensibilidad y capacidad adaptativa. Entendiendo que tenemos fuentes como el CIAT, que veíamos inicialmente, que era lo que nuestro colega Carlos nos estaba comentando. Allí existe una, digamos que, gran información y muy importante para determinar cuál es la exposición a la que se encuentra un productor en el lugar donde él está. Entonces, a través de un punto georreferenciado del lugar donde se encuentra el productor, en las herramientas YAPU nosotros podemos hacer esta conexión para entregar una primera variable de riesgo, que es cuál es la probabilidad o cuál es el riesgo que representa este cliente allí en donde está ubicado a un diferente evento climático. En segundo lugar, existe una variable que es la sensibilidad, la cual se lleva a cabo o se identifica a través del cultivo y la variedad. Entonces, son los datos de entrada. Acá tenemos una fuente que es información de la FAO, la cual contiene alrededor de 2.000 fichas de diferentes cultivos y variedades, y esto nos provee un indicador de sensibilidad a esos diferentes eventos climáticos. Entonces, ¿qué tan sensible es la actividad que el productor realiza? Entendiendo que puede ser maíz, puede ser fresas, puede ser café, es qué tan sensible es esa actividad a los diferentes eventos climáticos. Hasta acá ya tendríamos 2 variables digamos, de riesgo inherente o riesgo bruto en la medición de un productor. Pues hasta acá podríamos decir, este productor, por el lugar donde se encuentra, este es su riesgo de exposición a estos eventos climáticos, y los cultivos que realiza, este es el riesgo a esos cultivos que realiza. La sumatoria de esos dos nos podrían dar un primer entendimiento de cuál es el riesgo climático del productor. Adicional a esto, tenemos una tercera variable que descuenta en la ecuación, como ustedes lo ven acá, que es la capacidad adaptativa. Entonces, dependiendo de las prácticas que el productor realice o lleve a cabo, disminuye la vulnerabilidad de ese cliente. ¿Quién es la fuente de esa información? El productor y la institución financiera en su visita. Entonces, una vez que se realiza la visita, se identifican las prácticas tienen un sistema de riegos, tienen un reservorio de agua. Entonces, esto disminuye de cierta manera el riesgo al que está expuesto el productor, por lo tanto hace menos vulnerable al productor agropecuario. Entonces, entendiéndola con un ejemplo claro, la ecuación completa, tenemos un lugar que está gran expuesto a la sequía, y tenemos un cultivo que también tiene una sensibilidad grande a la sequía. Podríamos decir que estamos enfrentando a un riesgo alto para este productor, pero pues tenemos la salvedad que este productor tiene buen acceso a los sistemas de agua, es decir, tiene cercano un río o tiene un manantial. Adicionalmente, tiene sistemas de riego, tiene reservorios de agua. Quiere decir que este productor, su vulnerabilidad es más baja frente a uno que tal vez no cuenta con estos sistemas de adaptación. Siguiente, por favor. Entonces, basado en esa ecuación anterior, vamos a ver los índices que corren a través de la plataforma. No los vamos a ver todos, sino puntualmente como ejemplo estos que acabamos de enseñar.
Este es un mapa de Ecuador en el cual ya hemos hecho algunas experiencias y tenemos, digamos que data suficiente que nos ha enseñado y nos ha hecho un aprendizaje muy importante. Entonces, en este indicador de exposición, como lo comentaba ahora, funciona de esta manera. Tenemos 4 eventos climáticos que se realiza la medición hoy: sequía, inundación, tormenta y helada. Y este es un mapa simplemente como ejemplo, porque realmente, como nos enseñaba nuestro colega, existen una serie de muchos mapas para poder determinar precisamente esa probabilidad. ¿Qué es este indicador de exposición? Es el riesgo, como se mencionaba, de que surjan ciertas amenazas climáticas. Entonces, como ustedes observan en el mapa, podríamos decir, si nosotros referenciamos un cliente en la zona verde, quiere decir que su riesgo a que se presente en una sequía es muy bajo. Pero si referenciamos un cliente, tal vez acá en estas zonas rojas, rojo más fuerte, quiere decir que su riesgo a que se presente una sequía es muy alto. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros como institución tenemos un mapeo de todos nuestros clientes referenciados, de cierta manera podemos empezar a entender cómo los eventos climáticos van a afectar nuestra cartera, de acuerdo a cada uno de esos eventos climáticos, y desde allí tomar decisiones de cómo poder generar, insisto, pueden ser campañas, puede ser, si la institución no genera asistencia técnica, cómo buscar aliados de asistencia técnica, cómo implementar o socializar y capacitar en soluciones climáticas para que nuestros clientes fortalezcan su gestión y disminuyan el riesgo al que se encuentran expuestos. Entonces, eso tiene unas métricas, como la vemos acá a la derecha, y a partir de esas métricas pues, nos va a permitir como segmentar el portafolio e identificar acciones a tomar para poder regular. También esto, como bien lo decía ahora, no solamente tal vez en el crédito, sino también en el tema de seguros, juega un rol muy importante porque de cierta manera me permite identificar cómo poder generar un producto de seguros que pueda suplir esta necesidad. Si vemos en temas de política de crédito, por ejemplo, básicamente podríamos identificar que un cliente, si eso fuese el mapa de sequía, en las áreas rojas, podríamos definir que para esos lugares un cliente debería en su primer crédito tener establecido un sistema de riego, un reservorio de agua, y si no fuese el caso, entonces un primer crédito podría orientarse solamente hacia esos destinos con el propósito de que fortalezcamos el productor y también la institución esté cubierta en parte de riesgo. Siguiente, por favor. Ok. Tenemos el indicador de sensibilidad. Entonces, este indicador, como lo mencioné también anteriormente, está muy orientado a la actividad del cliente. Allí tenemos temperatura, lluvia, suelo. Digamos que bajo estas 3 variables climáticas, nosotros construimos a través de diferentes algoritmos cómo es esa sensibilidad de ese cultivo frente a cada uno de esos eventos climáticos. La idea es que la información pueda mapearse en el mismo sentido o bajo las mismas variables para que pueda ser calculable y determinar la vulnerabilidad al final del productor. Entonces acá de igual manera lo que hacemos es identificar ese cultivo. O sea, es diferente, puede ser que la sensibilidad de la fresa a la sequía sea muy alta y la sensibilidad del maíz a la sequía sea baja o tal vez media o tal vez muy baja. Entonces, dependiendo de esa actividad que realiza el cliente, también genera una medición del riesgo que lleva. ¿Cómo puede el cliente tal vez mejorar esto? Entonces, hablamos si su cultivo es muy sensible a las heladas, por ejemplo, pues tener un invernadero con soluciones que podría tener, o la única forma, si no se implementan soluciones climáticas, es hacer cambio de actividad para el lugar donde se encuentra establecido.
Siguiente, por favor. Ok. Tercera variable que medíamos allí es la capacidad adaptativa. Esa capacidad adaptativa en Ecuador actualmente se compone de 8 dimensiones. También esa era la que comentaba, que la fuente es directamente el productor y es capturada por la institución financiera en su visita. Y la idea es que mida estas 8 dimensiones: calidad del suelo, manejo de nutrientes, manejo de plagas, gestión del agua, ecosistemas, residuos, cultivos y con la conciencia del productor, el conocimiento. Con esta información se pretende precisamente que el productor mejore o medir más bien, medir cuál es su capacidad de adaptarse, y que a través de que nosotros como instituciones otorguemos créditos en estos productores, pues pueda ir mejorando su capacidad de adaptarse, de tal suerte que realmente disminuya el riesgo climático al que él se encuentra expuesto. Esto al final nos entregará productores más sostenibles en el tiempo, en el lugar donde desarrollan sus actividades. Entonces también la medición se realiza de 0 a 100 y es un scoring de diferentes preguntas que se realizan al momento de la visita. Siguiente, por favor. Por último, la vulnerabilidad climática, que es el cálculo que veíamos allí. Como le explicaba, existen, digamos, la manera de calcularla es, tenemos la exposición más la sensibilidad, que es una vulnerabilidad bruta o inherente. Con esta información, es decir, con 3 datos, que es el punto que referenciaba, la actividad y la variedad del cultivo, nosotros podríamos fácilmente hacer una identificación de riesgos climáticos de la cartera de la institución financiera. Entonces, con eso podría las instituciones generar un primer paso de hacer una medición para desde allí tomar decisiones, como bien lo decía, orientadas a la política, o como bien lo decía, orientadas también a nuevos productos, en donde hay que fortalecer, por ejemplo, zona de sequía, que no necesariamente tienen, digamos, en la identificación, podemos ver que estamos otorgando nuestra cartera una zona de bastante sequía, pero no estamos financiando sistemas de riego. Entonces, la orientación de nuevos productos financieros, la orientación de seguros. Y por último, si nosotros restamos a esta vulnerabilidad bruta la capacidad adaptativa, entonces tendríamos la vulnerabilidad neta, que ya es el levantamiento en campo de información, de la información de los clientes. Entonces, con esto al final tenemos nuestra ecuación completa y como institución podemos decir que tenemos una medición del riesgo climático de nuestros clientes. Podemos, no solamente la medición nos sirve para la gestión de riesgo, como les decía ahora, también sirve como impacto social, poder determinar cómo es el mejoramiento de esta vulnerabilidad de mis clientes a medida que toman créditos con nosotros, y todos estos indicadores permitan de cierta manera mejorar la gestión sobre las comunidades de la institución. ¿Ok? Entonces, creo que esta ha sido mi intervención. Agradezco mucho su tiempo y cualquier duda, con mucho gusto estaré dispuesto a atenderla. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, ahorita vamos a darle paso a Blanca Fiallos, de la institución microfinanciera Pedro Moncayo, quien nos va a contar cuál ha sido la experiencia de su institución utilizando todo este tipo de herramientas. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Buenos días con todos. Cooperativa Pedro Moncayo y la experiencia en utilizar la herramienta YAP. Siguiente, por favor. Cooperativa de Ahorro Crédito Pedro Moncayo alcanza su personería jurídica el 8 de junio de 1964 con una iniciativa de un grupo de tabacundeños, Monseñor Isaías Barriga, para organizar los recursos financieros a través del ahorro e invertirlos en el desarrollo productivo de nuestro cantón. La cooperativa tiene 36,000 socios, de los cuales 16,000 socios son activos. Con corte a julio del 2022, la cooperativa tenía 45 millones de activos. La cartera de crédito alcanza 37 millones, de los cuales 14 millones de la cartera corresponde a microcrédito. El índice de morosidad fue de 1.71% y su cobertura el 257%. El 51
de nuestros socios son activos y el 43% son mujeres. El saldo del total de la cartera de crédito colocadas a mujeres es del 51% en zonas rurales. El programa de responsabilidad social que lo realiza la cooperativa incluye proyectos de protección en el medio ambiente, fortalecimiento de la educación, prevención de violencia de género y desarrollo productivo de las zonas de influencia. Siguiente, por favor. Microcrédito agrícola. La cooperativa inicia el proyecto en octubre del 2020 en el desarrollo de la metodología de microcrédito agrícola y utilización del aplicativo Yapu Solution. En abril del 2021 arranca ya el proyecto poniendo ya en utilización el aplicativo móvil con los asesores por parte de la cooperativa. Posteriormente, se amplió el uso del aplicativo en el microcrédito comercial, lo cual ha ayudado de manera ágil a atender las necesidades de cada uno de nuestros socios que requieren un crédito de manera ágil. Actualmente estamos colocando $1 millón con el aplicativo móvil en campo para atender las necesidades de nuestros socios. El índice de morosidad actual con el aplicativo en microcrédito alcanza el 2.29%. Antes de no tener el aplicativo, nuestra morosidad de microcrédito era el 6.25%. Es una reducción del 3% en la que se ve la mejoría del análisis en la concesión de créditos con cada uno de nuestros asesores y en comité de crédito a la toma de decisiones. Siguiente, por favor. El microcrédito agrícola tiene ventajas. Mayor control en la concesión de créditos, en la que ayuda al asesor a determinar cuál es la capacidad real del socio y no a inflar sus ventas o sus gastos, en el que él va mitigando sus ventas y sus gastos para poder determinar su capacidad de pago y no que caiga el socio en un endeudamiento alto. La proyección de ingresos para el flujo de pagos, el ciclo productivo, tamaño de la unidad productiva y precios del mercado. A través de la herramienta se puede determinar cuál será el flujo proyectado de ingresos del socio versus sus gastos en la actividad económica agrícola que está implementando. La herramienta también permite la georreferenciación de la actividad agrícola, especialmente en las zonas rurales, para mitigar el riesgo de exposición, consideradas de alto riesgo. La georreferenciación lo que permite al asesor es ubicar la zona agrícola donde está el socio para el levantamiento de información netamente en campo. El aplicativo debe ser aplicado en campo, en la que ayuda a determinar las fichas de referenciación. Esta herramienta netamente es utilizada en campo, ya que permite dar datos en lo que es en las fichas de referenciación, cuáles son sus ingresos máximos, sus ingresos mínimos, cuáles son sus ventas, para con esta información determinar si el socio está teniendo una ganancia en el negocio o está invirtiendo mucho y no está ganando. La herramienta nos permite determinar ese tipo de información. A la vez ayuda a la gestión de la recuperación de la cartera, mitigando que el asesor o el socio mismo no sobreestime sus ventas para ser alcanzado en la concesión de créditos. Ayuda a identificar el nivel de producción, el rendimiento de variedades, de semillas, condiciones climáticas, donde se encuentra ubicada cada una de sus actividades económicas en sus zonas agrícolas. Permite conocer las soluciones climáticas que poseen cada actividad agrícola. Al utilizar la herramienta Yapu, nosotros hemos determinado el sector de la actividad del socio está expuesto, si es de alto riesgo, mediano riesgo, con la finalidad de evitar la concesión de créditos a futuros y no se los pueda recuperar porque fue concesionada en un sector que no fue correspondiente. Por ejemplo, que tenga sequía y no tenga un reservorio de agua para que pueda sustentar la falta de agua en la producción de sus productos. La desventaja que nosotros tenemos en el aplicativo, la cobertura de internet es muy baja en las zonas rurales.
eso nos dificulta un poco a nosotros en la toma de información en campo. La actualización del aplicativo de las versiones por parte de Yapu muchas veces no les activan las fichas referenciales, en la que al asesor le dificulta hacer el análisis comparativo de las fichas referenciales, cuál es su ingreso máximo y su ingreso mínimo por parte del socio a través de los datos que él está proporcionando. Siguiente, por favor. En la herramienta microagrícola hemos podido determinar la colocación de créditos. Actualmente la cartera de crédito tiene el 2% de colocación de créditos verdes, en la que la cooperativa ha financiado en la instalación de invernaderos, reservorios de agua, riego por goteo, cercas vivas, riegos de aspersión. La cooperativa ha venido financiando este tipo de servicios considerados como créditos verdes, que actualmente la cooperativa se encuentra ubicada en una zona productiva y agrícola en la que permite identificar este tipo de inversiones financiadas por parte de la cooperativa, en la que se le instruye al socio cuál es el beneficio de otorgar esta concesión de créditos y cuál es el manejo correcto en la que puede mantener. A través de estos créditos se pueden considerar como créditos de menos riesgo y a una tasa menor en beneficio al socio por lo que está implementando en su actividad económica, en su actividad agrícola, en cada uno de los sectores. La capacitación de los asesores. Nosotros actualmente como cooperativa contamos con 16 asesores en la que intervienen en campo en el levantamiento de información en la concesión de créditos. Actualmente tenemos 6 licencias en comité de crédito en la que permite verificar el análisis que lo realiza el asesor en campo para la concesión de créditos y una mejor decisión en la concesión de créditos y no caer en el índice de morosidad. Entonces tenemos más claro el panorama porque nos brinda una información concisa, un flujo de datos, un balance consolidado, donde al comité de crédito le permite tomar decisiones correctas antes de la concesión de crédito. La disminución de tiempo de concesión de crédito en la cooperativa se ha reducido el tiempo de concesión. Estamos concesionando un crédito en menos de 24 horas con el aplicativo Yapu. Ante eso ha sido mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Blanca, por tu presentación. Y ahora le invito al resto de panelistas a que también enciendan sus cámaras para que tengamos este espacio de preguntas y respuestas en estos últimos minutos que nos quedan. Bueno, he recibido una primera pregunta que la dejo pues a libre respuesta. Tal vez Blanca o Jaime puedan indicarnos, incluso Carlos, si tiene algo de idea, puede responderle a nuestro participante. Javier nos pregunta, si bien la agricultura no se le ha dado el tratamiento que necesita, sobre todo para el acceso al crédito, debería manejar tasas, montos, los plazos de acuerdo las tasas y los montos o los plazos de acuerdo al ciclo productivo y también un seguro agrícola. Ahí debería crearse un producto agrícola, cómo hacer para que este crédito sea viable y sea soportado por una institución. ¿Alguno quiere contestar a Javier? Sí, yo podría contestar. Sí, gracias Javier por la pregunta, gracias Andrea. Claro, digamos que estas nuevas condiciones requieren de una oferta especializada, en este caso lo que tú dices de tanto producto financiero, seguro, especializado con características especiales precisamente para que puedan cubrir las necesidades que se requieren en este momento. Entonces, para esto hay programas y existe también financiamiento internacional que se llaman líneas verdes, las cuales tienen características especiales en cuanto al diseño del producto, los plazos, digamos la amortización, las tasas de interés,
porque se espera que estos productos realmente ayuden a la adaptación del productor. Entonces, se esperan amortizaciones, por ejemplo, diferenciadas. Si estoy financiando tal vez un sistema de riego que me va a generar un pronto pago, pero si financio una siembra natural, pues es algo que me va a generar, digamos que un retorno a mucho más largo plazo. Entonces, en cuanto a amortización, tienen que tener unas especificaciones especiales. También en cuanto al tema de capital, plazos muertos para poder desembolsos parciales. Y como insistía ahora, también el tema de seguros juega un rol importante. Entonces, es importante para las instituciones que quieran empezar tal vez de manera proactiva a buscar allí financiamientos especializados. Es necesario generar estas mediciones climáticas o tener estos indicadores verdes, que al final son los que soportan que definitivamente sí se está generando adaptación o resiliencia en las diferentes comunidades. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahorita una pregunta para Blanca, para Pedro Moncayo. ¿Cómo esos datos y esas herramientas climáticas han logrado ayudar a sus asociados? Y que además nos preguntan qué está previsto o qué sigue hacia futuro. Sí, Andrea, como le explicaba, con la herramienta de la utilización nos permite detectar el índice de verificación y determinar lo que es un crédito verde. Los créditos que nosotros actualmente financiamos como cooperativa Pedro Moncayo lo hacemos con recursos propios. Estamos trabajando ya para hacer la implementación de créditos ya verdes con una tasa mejor. Como lo dijo Jaime, el financiamiento debe ser con fondos externos para brindarle mejores beneficios a los socios, porque el crédito agrícola es caro. Incluso el seguro agrícola tiene un costo mayor al crédito normal. A través de la herramienta nosotros hemos podido detectar créditos que otorgaba la cooperativa Pedro Moncayo sin ser considerados como créditos verdes. A través del índice de verificación nosotros podemos detectar la expansión que tiene cada uno de los cultivos en cada una de las zonas. No todas las zonas son diferentes. Un ejemplo le puedo dar, el terreno agrícola del sector de Cangagua con el sector agrícola de Olmedo son diferentes, incluso por el clima. Uno es más frío, el otro es menos, en la que nos permite con la herramienta determinar cuál ha sido el porcentaje de su índice de verificación para la actividad en lo que es finanzas verdes. Nosotros manejamos la herramienta ya un año y en la que hemos podido, a través de ir manejando la herramienta, hemos ido solicitando ciertos mejoramientos de acuerdo a la experiencia que se lo tiene en campo. Es así como nosotros detectamos que el crédito es verde y cuánto lo está financiando la persona que solicita el crédito para ese crédito. Y a través de nosotros el seguimiento del crédito podemos identificar que netamente ha sido el crédito destinado para ese sector. Puede ser para el reservorio de agua, puede ser para el goteo de agua, agua dispersión, las cercas vivas que mantenga el socio. Entonces nosotros a través del seguimiento hacemos el control que sean invertidos esos recursos netamente en lo que necesita el agricultor. Y a través de eso también evitamos que no se sobreendeude el socio o no pierda su producto el socio. Porque a través de esta situación, si nosotros como asesores o en comité se detecta que cierta zona va a sufrir de sequías, nosotros podemos dar una alerta a la persona para que ya prevea esa necesidad o tenga un plan B para poder salvar su cosecha y poder cumplir con sus pagos a tiempo. Eso sería, Andrea. Gracias, Blanca. Y tengo otra pregunta para ti, ya yo creo que para finalizar por temas de tiempo.
¿Qué tipo de cultivos financian? ¿Cuál es la frecuencia de pago o forma de pago? Y también qué promedio de área tienen los agricultores que financias. Y si también los desembolsos son parciales o de una sola vez. Sí, nosotros el tipo de cultivo mayoritario que lo tenemos acá es el cultivo de rosas. De ahí tenemos cultivos menores, que es el cultivo de cebolla, cultivo de fresas, maíz, papas, entre otros. Pero les voy a dar el ejemplo de lo que es las rosas, ¿sí? En las rosas nosotros tenemos lo que hacen mayores de 1 hectárea, el cultivo. En este caso los socios no requieren un crédito, pero nosotros no tenemos el crédito por desembolsos parciales. Nosotros estamos implementando recién para que los pagos, digamos, el desembolso sea parcial y sus pagos también sean de acuerdo a la temporada por producción. Entonces, nosotros al momento lo que tenemos es el pago mensualizado para poder cubrir la necesidad del socio. En este caso, nosotros trabajamos con los floricultores y la cosecha es cada 6 meses. Pero acá en el sector ya siembran por ciclos, digamos, ya tienen un bloque que está en producción. Solicitan un crédito para hacer otro bloque de flores, pero ya el primer bloque ya está produciendo, en la que le permite cubrir sus gastos operativos, tanto como para el crédito y la producción, y así sucesivamente se va haciendo en la secuencia de la producción, en la que nosotros en la herramienta manejamos con las hectáreas de rosas. Nos proyecta así los pagos, incluso las temporadas altas y las temporadas bajas. Como les digo, el socio ya tiene especificado, él ya se hace un plan para sacar su producción en las temporadas altas. Por ejemplo, acá en el sector floricultor se proyecta lo que es a San Valentín, que es en febrero, el Día de Madres, que es en mayo. Esas temporadas son altas. Entonces, el socio se proyecta esas temporadas y cubre sus pagos, pero él tiene su producción por ciclos, en la que le permite ir cubriendo mensualmente la nómina de los empleados, lo que es para el mantenimiento de las rosas, pago de cuotas de las instituciones financieras. Nosotros estamos en proyectos de implementación ya con netamente el crédito agrícola, para poderle dar al socio, poderle dar una alternativa de pago al momento que sea su primera cosecha, y con un seguro agrícola para cualquier evento de riesgo que pueda cumplir. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Blanca. Y bueno, invito a nuestros participantes que si alguna pregunta se quedó por allí, nos la dejen aquí en el chat, que con gusto luego les respondemos. Ya lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias a todos y bueno, como dice nuestro lema de Scale for Resilience, juntos hasta el 2030 y más allá, para trabajar por la resiliencia de los más vulnerables en América Latina y en África. Y bueno, a continuación, pues ustedes podrán ver algunos contactos en donde pueden encontrar más información sobre nuestra iniciativa. Tenemos el correo electrónico scaleforresilience@yapo.solutions, nuestra página web, en donde constantemente estamos subiendo noticias, resúmenes de sus webinars y demás. Y también estamos en la plataforma LinkedIn, en donde también, por supuesto, vamos subiendo acciones actualizadas de nuestra iniciativa. Muchas gracias a todos. Con esto damos por terminado el webinar. Muchas gracias a nuestros panelistas por tan excelentes presentaciones. Y bueno, esperamos poder volvernos a encontrar en este espacio pronto. Que estén muy bien.